Caravaca de la Cruz, región de Murcia. Población, 25.591 habitantes. Gentilicio, caravaqueño, caravaqueña. Cruceño, cruceña. Código postal, 30.400. Patrón, San Salvador y Helena de Constantinopla patrona, Santísima y Vera Cruz. Caravaca de la Cruz es una ciudad y municipio español perteneciente a la región de Murcia. Capital y centro administrativo de la comarca del Noroeste y cabeza del partido judicial de Caravaca de la Cruz. Cuenta con una población de 25.851 habitantes, y su extensión es de 859,51 kilómetros. Se encuentra a 625 metros sobre el nivel del mar. Caravaca de la Cruz es un lugar de referencia para el culto de la Iglesia Católica, ya que desde 1998, durante el papado de Juan Pablo II, está catalogada como una de las 8 ciudades santas de esta confesión religiosa. Al disponer del privilegio de celebrar año jubilar a perpetuidad cada 7 años en torno a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. El primero de ellos tuvo lugar en 2003 y contó con la visita del cardenal Ratzinger, posteriormente elegido como papa con la denominación de Benedicto XVI. Por esta circunstancia, y por el propio nombre del municipio, también se la conoce como la Ciudad de la Cruz. Además de ser conocida por la reliquia cristiana y su bello casco antiguo de origen medieval, lo es también por las fiestas patronales en honor a la misma, celebradas entre los días 1 y 5 de mayo de cada año, declaradas de interés turístico internacional en 2004. Junto a las procesiones y desfiles de moros y cristianos, es especialmente relevante el festejo de los caballos del vino, que en la actualidad aspira a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 2. Historia. Los restos humanos más antiguos encontrados en el término municipal de Caravaca son los restos paleolíticos del denominado yacimiento de la Cueva Negra, donde se sitúa la presencia de fuego más antigua del Paleolítico europeo. Los primeros asentamientos ubicados en la actual ciudad datan entre los años 2400 y 1950 a.C., como se puso de manifiesto gracias a los estudios efectuados por arqueólogos de la Universidad de Murcia y de la Dirección General de Bellas Artes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que concluyeron que junto al actual núcleo urbano caravaqueño hay un enterramiento calcolítico de 1.300 esqueletos, restos de 50 perros y diversos objetos. Se considera el mayor enterramiento prehistórico de la península y uno de los mayores de Europa. De etapas más recientes son destacables otros restos arqueológicos que se pueden encontrar en el municipio, como los situados en la pedanía de la Encarnación, donde se encuentra, en lo alto de un cerro, el santuario del mismo nombre construido sobre los restos de un templo romano, del que se puede apreciar la estructura. A partir de la Edad Media el núcleo urbano de Caravaca se convirtió en un cruce de caminos por su ubicación estratégica entre el Reino de Granada y el castellano Reino de Murcia, así como por la proximidad de la Corona de Aragón. La capitulación de la taifa de Murcia mediante el Tratado de Alcaraz en 1243 consolidó el dominio de la Corona de Castilla y convirtió a Caravaca en un enclave fronterizo cristiano frente al andaluz, lo que hizo que tras la sublevación mudéjar de 1264 su fortaleza se encomendara a la Orden del Temple hasta 1312, siendo reemplazada por la Orden de Santiago tras unos años en que fue realengo. Bajo los santiaguistas Caravaca se convirtió en cabecera de una amplia jurisdicción que abarcaba desde Ricote hasta Yeste, mientras que en el siglo XIV vivió una profunda crisis como consecuencia del peligro fronterizo y de las epidemias de peste que casi despoblaron la comarca. 6. Tras la caída de la frontera oriental de Granada en 1488, vivió una importante expansión que la convirtió a finales del siglo XVI en el tercer núcleo más poblado del Reino de Murcia con 7.000 habitantes, tras la ciudad de Murcia y Lorca. Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está compuesto por una corporación municipal y integrada por 21 concejales elegidos democráticamente por los ciudadanos cada 4 años, siendo la mayoría absoluta de 11 concejales. Los concejales eligen entre ellos al alcalde. Desde las primeras elecciones municipales del actual período democrático en 1979, la ciudad ha contado con 4 alcaldes. Uno del UCD Independiente, uno del Partido Socialista Obrero Español, uno del Partido Popular y otro del PSOE. El actual alcalde José Moreno Medina, véase alcaldes de Caravaca de la Cruz. Economía. Fabricación de calzado. En un principio de alpargatas, actualmente de diversas clases. La mayor parte de la actividad industrial se concentra en el polígono industrial Cávila y su entorno, destacando la industria alimentaria, la de fabricación de hormigón y prefabricados, así como la de la piedra natural.
Igualmente son zonas industriales la de la antigua carretera a Murcia, cita a la entrada del núcleo urbano de Caravaca de la Cruz, la del paraje de Santa Inés y la del empalme de Calasparra. Turismo rural, cultural y religioso. El primero se concentra en el entorno del paraje natural de las Fuentes del Marqués, en la huerta y zona montañosa del municipio, así como en sus pedanías. El turismo cultural y religioso cobra vida en el casco antiguo de la localidad. Servicios. Comercio, hostelería y restauración, cada vez más orientados a atender al turismo religioso y rural. Las avenidas Gran Vía y Juan Carlos I se han ido consolidando como las arterias comerciales de la localidad, ya que en ellas están ubicadas las principales sucursales bancarias, así como importantes comercios, entre los que se incluyen diversas franquicias de ámbito nacional. Árboles frutales, vid, olivos y cereales. En minería producía porfido, jaspe y hierro. Actualmente se trabaja mucho la piedra caliza de diversas calidades, ganado ovino y caprino, monumentos y museos. Fachada barroca de la Basílica de la Vera Cruz. El templete, edificio barroco construido en 1762. Convento e iglesia de la Compañía de Jesús. Entre sus monumentos destacan la Basílica de la Vera Cruz, siglo XVII, con fachada del XVIII, donde se venera la famosa cruz de Caravaca. Ubicada dentro del Real Alcázar, de orígenes islámicos, siglo X-XI. La iglesia parroquial del Salvador, uno de los mejores exponentes de la arquitectura renacentista en la región de Murcia, dentro de las llamadas iglesias columnarias, siglo XVI. La iglesia parroquial de la Concepción, cuyo campanario se conoce como Torre de los Pastores. En su interior destaca el artesonado mudéjar de madera policromada, siglo XVI, así como el retablo del altar mayor que alberga a la imagen de la titular, obra del escultor caravaqueño Francisco Fernández Caro, 1792. La iglesia de la Compañía de Jesús, terminada en el siglo XVIII, fue propiedad de los jesuitas junto con el convento anexo hasta su expulsión en 1767. A partir de entonces fue desde un hostal a un garaje. En la actualidad, la iglesia es usada como centro cultural municipal. La iglesia de la Soledad, primera iglesia de Caravaca, actualmente museo arqueológico. Siglo XVI. El convento de Madres Carmelitas Descalzas e iglesia de San José, fundado por Santa Teresa de Jesús en el año 1576, posee una iglesia conventual de estilo rococó. La localidad forma parte de las Huellas de Santa Teresa, ruta de peregrinación, turística, cultural y patrimonial que reúne las 17 ciudades donde Santa Teresa de Jesús dejó su huella en forma de fundaciones. El convento de Padres Carmelitas de Caravaca de la Cruz, fundado por San Juan de la Cruz en 1586. El convento e iglesia de Santa Clara, fundado en 1609 por D. Catalina de Robles y D. Ginés de Pérea, alcalde mayor y notario del Santo Oficio del Reino de Murcia. Cuenta con dos edificios claramente diferenciados, iglesia y convento, que fueron edificados en lo que en su día fue ermita del apóstol San Bartolomé y primer emplazamiento de la Compañía de Jesús en la ciudad. La iglesia, de líneas muy sobrias como corresponde al espíritu franciscano, se concluyó hacia 1718. El ayuntamiento, de estilo barroco, y cuyo trazado original corresponde a Jaime Borch. El templete o bañadero, edificio de estilo barroco y planta hexagonal inscrita en una circunferencia, en el cual se celebra el baño de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca cada 3 de mayo, acto ritual que viene celebrándose desde 1384. Hasta el templete termina una agradable alameda llamada La Glorieta. La Plaza de Toros, edificada sobre un antiguo convento franciscano, que fue inaugurada en 1880 y se le añadió, con la remodelación de 1926, una fachada neomudéjar. En torno al Cerro del Castillo se dispone el barrio más antiguo de Caravaca, el barrio medieval. A partir del siglo XII y X, cuando empieza a formarse un núcleo fortificado de relativa importancia. El pueblo utilizó para su situación las laderas norte, este y oeste del cerro, aprovechando la parte más suave de la pendiente natural. El barrio tiene la típica estructura irregular y desordenada en la que se entrecruzan callejuelas, se abren placetas y aparecen callejones sin salida. Estaba rodeado por una muralla de la que se conservan restos en algunas calles. En torno a las calles Puentecilla, Mayor, de las Monjas, Rafael Tejeo, Gregorio Javier y la Plaza de los Caballos del Vino se emplazan numerosas casonas blasonadas, Palacio de los Uribe del siglo XVI, Palacio de la Encomienda, etc., de la época en que Caravaca salió de sus murallas y se expandió por el llano tras el fin de la frontera con Granada. Ermitas de Santa Elena, San Sebastián y de la Reja. La primera se sitúa en la
Plaza de los Caballos del Vino o del Hoyo, presidida por una escultura conmemorativa de esta fiesta tan particular. La última dispone de un magnífico mirador de la ciudad, varios monumentos obra del escultor valenciano Rafael Piveira, a San Juan de la Cruz, 1986, al Moro y al Cristiano, 1983, Vía Crucis, 2000, Real Basílica Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, obra conmemorativa de la concesión de la Santa Sede de año jubilar perpetuo a la Basílica Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, 2001, y a los Caballos del Vino, 2007. Así como también obras de otros escultores como Antonio Campillo Párraga y José Carrilero Gil, Caravaca de la Cruz, 1928. Torre de los Templarios, en el paraje de las Fuentes del Marqués, del siglo XVI Esbí, donde también se encuentra la Cueva del Marqués, unas grutas excavadas por los pobladores árabes para curtido de pieles o destilado de plantas aromáticas. Antigua estación de tren de Murcia, actualmente convertido en albergue y centro del consorcio de la Vía Verde del Noroeste. Museo Seditar, Museo de la Fiesta. Ubicado en la antigua Casa de los Uribe, en C. de las Monjas número 19. Se muestran los trajes de los grupos cristianos y de las cávilas moras que desfilan en las fiestas que, en honor de la ESMA y Vera Cruz, se celebran del 1 al 5 de mayo, así como los atalajes con los que se enjaezan a los caballos del vino en la mañana del día 2 de mayo. Museo del Santuario de la Vera Cruz. Museo Arqueológico Municipal. Situado en la cuesta del castillo, en pleno centro histórico y dentro de un edificio de gran valor patrimonial, como es la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Recoge piezas de gran valor, fruto de los numerosos hallazgos realizados en las excavaciones efectuadas en diversos yacimientos arqueológicos, sobre todo en las llevadas a cabo en el complejo ibero-romano de la Encarnación. Museo Etnográfico en Miniatura Ángel Reynón. C. Puentecilla. Reúne más de 400 piezas exclusivas en miniatura, de una gran perfección formal, realizadas en hierro y madera, que componen una colección única. Museo de Música Étnica de Baranda. Ubicado en la pedanía de Baranda. Alberga una de las colecciones más importantes del mundo de instrumentos musicales, contiene instrumentos artesanos de los 5 continentes, fabricados, en la mayoría de los casos, por los propios instrumentistas. Museo Carrilero. Dedicado al escultor caravaqueño José Carrilero Gil, Premio Nacional de Escultura y Medalla de la Universidad de Roma. En diversas plantas y salas se puede apreciar la evolución de su obra artística. En el exterior del museo, frente a la entrada, también se pueden apreciar 3 figuras del escultor. Centro de Interpretación de la Naturaleza Fuentes del Marqués. Situado en la Torre de los Templarios en el paraje de las Fuentes del Marqués. Museo de los Caballos del Vino. Torre de los Pastores. Iglesia de la Concepción. Basílica de la Vera Cruz. Imagen nocturna del Alcázar y la Basílica. Puerta del Alcázar. Casco antiguo de Caravaca. Interior de la Iglesia de San José. Interior de la Iglesia del Convento de Santa Clara. Retablo mayor de la Iglesia de la Concepción. Arqueología del municipio. Numerosos yacimientos arqueológicos diseminados por el término municipal de Caravaca de la Cruz nos dan idea de la cantidad de asentamientos que desde el Paleolítico hasta la Edad Media han tenido lugar en este municipio, y la importancia que por su situación y condiciones que esta zona ha tenido siempre. Muchas de las piezas encontradas se pueden encontrar en el Museo Arqueológico Municipal de Caravaca, en el Regional de Murcia o incluso en el Museo Arqueológico Nacional, como es el caso del valioso centauro de rollos de origen griego y la diadema de Caravaca de época argárica. Yacimiento Camino del Molino. Consiste en un enterramiento calcolítico en el centro urbano formado por una cavidad circular donde se encontraron 1500 esqueletos, 50 perros y diversos objetos. Se considera el mayor enterramiento prehistórico de la península, y uno de los mayores de Europa. A 400 metros se sitúa el poblado calcolítico Molinos de Papel, un hábitat con cabañas circulares, zócalos de piedra y gran cantidad de silos excavados. Estrecho de las Cuevas o de la Encarnación. Es un conjunto de yacimientos de muy diversas épocas. La Cueva Negra, Paleolítico Medio, donde se han encontrado restos óseos del hombre preneandertal, restos de animales y numerosas herramientas, que conforman un singular conjunto Achelencelebaroisomusteroide, que es el más antiguo de semejante clasificación en Europa. La Plácica de Armas, poblado del Bronce Medio rodeado por una muralla. Los Villares, poblado ibérico con acrópolis protegido por una muralla con 2 torres. Los Villáricos, poblado ibero-romano amurallado, que según algunos estudios podría corresponderse con el municipio romano de Aso.
el Cerro de la Ermita, donde se encuentra el santuario romano tardo-republicano de la Encarnación, el más importante y mejor documentado del occidente mediterráneo, y fue construido sobre un templo ibero. Y la cueva del rey moro, musulmana. Castillo romano del Cerro de las Fuentes, Archibel. Castillo tardo-republicano romano del siglo I c., época en la que tuvo lugar la guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno. La construcción está dotada de un excelente y original sistema defensivo con puerta de acceso flanqueada por torres cuadradas y un antemuro con bastiones rectangulares de unos 11 metros de longitud. Los indicios de presencia humana en este cerro, con breves intervalos temporales de abandono, van desde un poblado argárico del segundo milenio antes de Cristo hasta islámico en el siglo IX DC, la Cabezuela, Barranda. Estructura militar tardo-republicana romana del siglo I a.C. destinado a la vigilancia del valle. Poblado de Sierra de Gadea, el Órnico. Edad de bronce las termas romanas, el Empalme. La villa romana de la Ermita, Singla. Establecimiento rural romano del siglo II después de Cristo, sobre el que después se estableció una necrópolis, 4 después de Cristo, la cueva de la represa. El castillo de Pollos de Celda, Los Rollos. Fortificación islámica del siglo XI, en uso hasta el siglo XVI. Las torres medievales de la represa, Girón, Jorquera, Mata con buen estado de conservación, y en peor estado la Torréfica y los castillicos Pozo del Nevazo. Los puentes romanos de la Almudena y el Piscalejo, otros muchos yacimientos como los Morales, La Fuente, los Cerros de la Cueva, Santa Inés, etc. Demografía. Evolución por decenios y 2005. Evolución comparativa en el conjunto de la comarca Caravaca, al ser la capital de la comarca, sufrió un descenso de población menos pronunciado de lo habitual en la zona durante la dura etapa del éxodo rural entre 1950 y 1980, 15% entre 1950 y 1970. Actualmente se encuentra en una fase de franca expansión, habiendo superado con mucho el pico demográfico de mediados de siglo, 13% entre 1996 y 2005. Los factores que lo explican son la inmigración económica, la inmigración del turismo residencial, posterior a la saturación de la costa urbanizable hasta la fecha, y el empuje de la ciudad tras la construcción de la autovía y la organización de planes turísticos ambiciosos, relacionados sobre todo con la imagen de Caravaca como ciudad santa. Pedanías. Las pedanías más importantes son Archibel, Barranda, La Almudena y La Encarnación. Otras pedanías son Benablón, Pinilla de San José, Singla, Los Rollos, Caneja, El Moralejo, Návares, Los Prados, El Moral, El Órnico. Geografía. Caravaca de la Cruz es el 20º municipio de más extensión de España, por ello podemos encontrar distintos paisajes y poblaciones muy variadas. La altitud de la ciudad es de 625 metros sobre el nivel del mar. La altitud media hacia el este es de 600 metros. Hacia el oeste, se superan rápidamente los 800 metros. Más de la mitad del municipio está por encima de los 800 metros y más de un tercio supera los 1000 metros. Los 1612 de la cumbre de la Sierra de Mojante son el techo del municipio. Hidrografía. El río Argos y el río Quípar, afluentes ambos del río Segura con sus cuencas rellenas de materiales terciarios y cuaternarios, bastante blandos y proclives a abarrancamientos, configuran la huerta de Caravaca, en donde se localizan los principales asentamientos y actividades humanas del municipio. Estos ríos, que recorren el municipio en dirección oeste-este, se caracterizan por una elevada irregularidad junto a enormes avenidas provocadas por la fuerte pendiente de sus cauces y el carácter torrencial de las precipitaciones de la zona. La hidrografía del municipio la completan numerosos y ricos manantiales de agua. La muralla, las fuentes del Marqués, Ojos de Archibel, Las Tosquillas, Fuente de Mairena. Municipios limítrofes: Compas Rosepale, Moratalla, Puebla de Don Fadrique, norte, Cejín, sur, Vélez Blanco, Lorca. Climatología. El clima de Caravaca de la Cruz es mediterráneo continentalizado con verano seco. La temperatura media anual es de 15,4 grados, cuenta con una temperatura media de 7 grados en el mes más frío, que es enero, y de 25 grados en los meses más calurosos, julio y agosto, mientras que las precipitaciones medias presentan unos valores medios en torno a los 379 milímetros al año. La época más lluviosa es la primavera junto con el otoño. Las lluvias en verano son muy escasas, y cuando se producen es en forma de tormentas cortas y a veces intensas. En cuanto a las temperaturas extremas en invierno, se pueden alcanzar los 7 grados bajo cero, siendo en cierta medida frecuentes las heladas, y en verano no sería extraño alcanzar los 40 grados centígrados.
Es una lámina de 1 metro de largo y 2 milímetros de espesor de color verde oscuro donde se ha detectado metales nobles y una elevada concentración de iridio, muy poco frecuente en la Tierra, y muy frecuente en los meteoritos. Esta capa representa el depósito que dejó la nube de polvo creada tras la impactación del famoso meteorito que se estrelló en la Tierra al final del Cretácico y extinguió a los dinosaurios. Solo lo encontramos en España en otros 2 sitios más, Zumaya y Agot. El barranco del Gredero ha sido catalogado como uno de los lugares de interés geológico más importantes de la región de Murcia y del mundo. Está propuesto por distintas entidades nacionales y europeas, de ámbito geológico, para que UNESCO lo incluya en el listado mundial de lugares naturales de interés geológico, por estar en él muy bien representado el límite entre el Cretácico y el Terciario, límite KT. Además, es el lugar que dio pie a la primera publicación que relaciona la existencia de una capa oscura de algunos centímetros, capa negra, con el impacto de un gran meteorito sobre la Tierra, que causó la extinción de más del 90% de las especies de foraminíferos planctónicos y de algo más de la mitad del resto de seres vivos existentes a finales del Cretácico. A lo anterior, hay que sumar el buen estado de conservación del límite Paleoceno-Eoceno, caracterizado también por una extinción de menor envergadura, a causa de la actividad tectónica y volcánica que provocó cambios en la circulación oceánica y del nivel del mar, etc. Quizás sea el lugar murciano más visitado por geólogos de todo el mundo. Entretenimiento. Caravaca de la Cruz posee el Teatro Tuiller, construido en el año 1843 sobre el antiguo patio de comedias. Entre los distintos usos del Teatro Tuiller desde los inicios del siglo XX, caben destacar que en el año 1901 fue testigo de la irrupción del cinematógrafo por primera vez. También otras manifestaciones de carácter artístico como la música trajeron a hombres como el maestro serrano o Narciso Yepes, a cantantes como la caravaqueña Antonia Martínez La Salerito. Y en los años 40 vendrían entre otros Antonio Machín y Bertini. En la reinauguración en 1986 se representó la Montería, llevada a cabo por la compañía Emilio Tuiller. En 2006, tras estar varios meses cerrado, concluyó la última rehabilitación del edificio, abriendo de nuevo al público en abril de ese año con la obra El hombre de Central Park de Carlos Larrañaga. Junto a este teatro, la Casa de la Cultura y el Centro Cultural construido en la Iglesia de la Compañía de Jesús son los lugares en los que se centra la actividad cultural, cinematográfica y artística de la localidad. Uno de los eventos culturales más consolidados es la Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz, que en el año 2010 alcanzó su 30ª edición 12. En la actualidad se realiza a finales de julio de cada año en la Plaza de Toros de la localidad. Desde diciembre de 2010 se están llevando a cabo las obras del Auditorio y Centro Multifuncional de la Cultura de Caravaca de la Cruz, el cual ha suscitado polémica por su posible impacto visual sobre el casco antiguo de la localidad, si bien desde los impulsores de la obra se argumenta que este será mínimo y que el edificio en sí constituirá una nueva atracción para el municipio. Asimismo, Caravaca de la Cruz fue escenario el 10 de julio de 2010 de la MTV Murcia Night 2010 con las actuaciones de Mika, Big Noise y otros grupos regionales como Hércules y Loba Fire, Dele Adings y DJ Amable. Acudieron gratuitamente más de 30.000 personas. La noche tuvo una dimensión mundial a través del espacio televisivo MTV World Stage, que retransmitió el concierto a más de 120 países. Caravaca es el lugar más importante de ocio nocturno de la comarca. Los sitios más destacados son la zona que son pubs en torno a la calle Trafalgar y la calle Castilla, diversas cafeterías y pubs en la calle Constitución, Plaza Máxima y el Horno por la Gran Vía, y discotecas y una bolera por las afueras de la ciudad. Gastronomía. La cocina de Caravaca es muy variada y similar a toda la comarca natural que la rodea, desde Santiago de la Espada, Jaén, Nerpio, Albacete, Topares, Almería, la Puebla de Don Fadrique, Granada, y dentro de la provincia de Murcia, poblaciones como Avilés y Coy del municipio de Lorca, Moratalla, Cejín y Bullas. Los platos y la forma de cocinarlos encuentran muchas semejanzas. Estos elementos comunes han hecho que comidas como las migas de harina, llamadas en Caravaca migas roleras, sean elaboradas de la misma forma. Comunes son los numerosos tipos de potajes, los andrajos, grullos, asados de cordero, embutidos de la matanza, etc. Particularmente en Caravaca de la Cruz son típicos la tartera, asado de cordero al horno, con patatas, cebolla y piñones, el empedrado, posiblemente el plato más típico de Caravaca hecho con arroz, alubias blancas y bacalao seco, o el arroz con conejo y caracoles típico murciano.
También es típico el arroz de pollo campero, la olla de muerte marrana, con alubias, patatas, garbanzos, nabos, morcillas, oreja, hueso de espinazo y rabo, andrajos, también muy típico, se hace a fuego lento con harina, agua, aceite, morcillas, ajo, pimentón y azafrán, ajo patata, con patatas, ajo, pimiento rojo seco, sal y aceite de oliva, numerosos potajes, los más típicos son los de espinacas, de apio, gitano, de arroz, etc., y las migas, el plato más conocido de Caravaca y de toda esta zona preparado con harina, agua y aceite de oliva. Son típicos el embutido, sobre todo el relleno o buche, envueltos de cabeza, butifarra, perejila etc. Los dulces tradicionales son las yemas de Caravaca, exquisito bocado elaborado con yemas de huevos frescos y azúcar. Esta mezcla se cuece, una vez fría se divide en pequeñas bolas, las cuales son bañadas en caramelo o chocolate. El alfajor, dulce de origen árabe, hecho de miel, almendras, avellanas y obleas. Los trovadores, harina, azúcar y huevo. El mazapán de Caravaca, con yema de huevo, azúcar y almendras. Sin olvidarnos de los hornazos de Pascua. Patrimonio natural. Pico de la Peña Rubia, Sierra del Gavilán. Paraje natural de las Fuentes del Marqués. El municipio cuenta con algunas zonas de regadío tradicional y sobre todo con extensos secanos dedicados en su mayoría al cultivo de cereales. La montaña ocupa también una superficie muy considerable, enmarcándose en la cordillera subética, pero muy cerca de la prebética. Podemos citar como más destacables la Sierra de Mojantes, 1615 metros, máxima altura del municipio, que, pese a la pérdida de importancia general de la vida ganadera, conserva aún algunas buitreras, por lo que ha sido declarada como cepa. También es de importancia la Sierra del Gavilán, en cuyas estribaciones se encuentra Caravaca, catalogada como LIC, lugar de interés comunitario, por la Unión Europea, donde se conservan reductos de los antiguos robledales. En las cercanías de la ciudad existen unos manantiales muy visitados como centro de esparcimiento y punto de partida de rutas de senderismo, conocido como las Fuentes del Marqués. Otros espacios de montaña de interés son el Nevazo, ecosistema de alta montaña, en los alrededores se encuentra la Cueva de la Barquilla, la Peña Rubia, Siete Peñones, hábitat del Carayuma, y Sierra de la Zarza, Carrascal, Encinas y Sabina Albar. Debido al lugar que ocupa, la flora es de muy diverso tipo, encontrando pinares, pino laricio en Mojantes y Gavilán, pino carrasco en los montes aledaños al centro urbano, y pino resinero o negral en las zonas más húmedas de alta montaña. También encontramos carrascales, quejigares, coscojares, arces, encinas, sabinares y ennebrales, así como vegetación de ribera con álamos, olmos, sauces, etc. Es típico de montaña los matorrales como el romero. Al pie de Mojantes Los Rollos, Tornajuelo Aguzaderas, encontramos las principales áreas esteparias de la región de Murcia. El municipio está surcado por los valles de los ríos Quípar y Argos, afluentes del río Segura, que desemboca en el mar Mediterráneo. Las Fuentes del Marqués es un paraje natural de inmensa belleza cuyo protagonismo radica en los numerosos nacimientos de aguas cristalinas que conforman un paraje único. En este espacio se encuentra enclavado el Torreón de los Templarios, pequeño castillo que en la Edad Media constituía una avanzadilla de la defensa de Caravaca de la Cruz. En él se ha instalado el Centro de Interpretación de la Naturaleza, donde se muestran las numerosas especies de aves, peces y pequeños mamíferos que habitan el paraje. Pero sobre todo encontrará las claves para aumentar su respeto y apreciación por este entorno y para comprometerse personalmente en su conservación. Se presentarán informaciones, sugerencias y sensaciones para que cada persona pueda interpretar la realidad que le rodea para ir a conocer el paraje natural y las especies naturales de la comarca, disfrutando de su belleza y aumentando el conocimiento de la naturaleza. Junto a las Fuentes del Marqués se encuentra el paraje del Copo, desde aquí parten los senderos a las sierras de Caravaca, como el camino hacia el Nevazo o la Barquilla. Este paraje natural tiene un encinar con ejemplares de carrascas varias veces centenarias, únicas en la región de Murcia. Otro paraje de interés es el Estrecho de la Encarnación, desfiladero por el que discurre el río Quípar a su paso por las estribaciones de la Sierra de las Cabras, en cuyas proximidades se encuentra la ermita de la Encarnación y los restos de un templo romano sobre el que se edificó, además de la fortaleza musulmana de la Cueva del Rey Moro. El camino natural de la Vía Verde del Noroeste es un sendero para uso peatonal, ciclista o a caballo, que sigue el antiguo trayecto que recorría el tren de Murcia a Caravaca. Muchas de las antiguas estaciones han sido adaptadas como albergues.
Fauna del municipio. En cuanto a la fauna encontramos en el entorno del bosque: gavilán, águila calzada, ratonero común, águila culebrera, pito real, agateador común, arrendajo, cabra montesa, gato montés, jineta, garduña, ardilla, lirón careto, lagarto ocelado, culebra lisa meridional, víbora, sapo partero, sapo corredor, etc. en menor proporción. El cárabo, búho chico, azor, pico picapinos, y páridos. En las zonas de matorral, las aves carbonero común, herrerillo, paloma torcaz, tórtola común, mirlo común, alcaraván, cobujada común, collalba gris, curruca carrasqueña y rabilarga, escribano montesino, pardillo y chotacabras. Mamíferos representativos tenemos: conejo, liebre, erizo común, tejón, zorro, garduña y gato montés. Reptiles y anfibios: culebras bastarda y de escalera, lagartija colilarga, colirroja y cenicienta, sapo corredor y común. En medios rupícolas: avión común y roquero, colirrojo tizón, collalba negra, roquero solitario y rojo, cernícalo vulgar y chova piquirroja, vencejo real, búho real, águila real y halcón común, cabra montesa, gato montés, garduña y varias especies de quirópteros, salamanquesa, etc. En sotos ribereños y medios acuáticos: ánade real, garza real, en invierno, polla de agua, mirlo acuático, lavandera cascareña, ruiseñor común y bastardo, martín pescador, pájaro moscón y escribano palustre. Entre los mamíferos, la reina es la nutria común, encontrándose también aquí turón, rata de agua, topo, ardilla, murciélago de Naterer, etc. Un clásico de los reptiles es el galápago leproso, así como la culebra viperina y de collar. Anfibios podemos nombrar al zapillo pintojo y la rana verde común. En el río Quipar, así como las fuentes del Marqués, poseen una única especie autóctona de peces: el barbo común. En la estepa encontramos sisón, ortega, alcaraván, cobujada montesina, calandría, alondra, terrera común, mochuelo común y collalba rubia, cornejas y urracas. En los cerros con espartizal y encinar degradado también pueden hallarse vertebrados como la curruca carrasqueña y rabilarga, zorro, ratón de campo, sapo común y corredor, lagarto ocelado y lagartija colilarga. Debido a las enormes posibilidades de pastoreo y las grandes densidades de ganado en régimen extensivo que ofrece la estepa, es también un medio esencial para la supervivencia de los buitres leonados. En las zonas de cultivos de frutales encontramos audón común, escribano soteño, jilguero, verderón, verdecillo, papamoscas gris, mosquitero común, invierno, zorzal común, invierno, etc. En terrenos de regadío en blanco, alfalfal, hortalizas, etc. podemos encontrar abubilla, lavandera blanca, mirlo común, codorniz, petirrojo, topillo común, erizo, culebrilla ciega, sapo común, etc. En cultivos de secano, viven y se alimentan abejaruco, totobía, perdiz, cobujada común, collalba gris, triguero, conejo, culebra bastarda y otras. En el medio antropogénico: colirrojo tizón, collalba negra o la salamanquesa, abubilla, avión común, vencejo común, cernícalo, estornino negro y pinto, invierno, golondrina común, gorrión común y chillón, mochuelo, lechuza común, murciélago común, ratón casero, comadreja, etc. Fiestas en honor a la Santísima y Veracruz declaradas de interés turístico internacional en noviembre de 2004, se celebran entre los días del 1 al 5 de mayo. El festejo de los caballos del vino, día 2 de mayo, aspira a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Destacan los siguientes actos. Durante el mes de abril se realizan los 3 sábados previos a las fiestas, 3 bailes típicos conocidos como el Día del Cristiano, el Día del Moro y por último el Día del Pañuelo. Durante todo el día hay actividades y mucha animación por todo el centro de la ciudad. El domingo previo a las fiestas es el pregón desde el balcón del ayuntamiento e inauguración del alumbrado festero. 30 de abril, certamen de migas del sureste. La llamada popularmente como Noche de las Migas. Durante esta noche las peñas preparan por las calles aledañas a la Plaza de los Caballos del Vino este tradicional plato a ritmo de numerosas charangas y música en directo, para después ser valorados por un jurado. 1 de mayo, 11. Desde la glorieta sale una procesión hasta la basílica, donde se realiza una ofrenda de flores que son colocadas formando la silueta de la patrona, la Cruz de Caravaca. A continuación, a las 12 h, se realiza una misa multitudinaria en la explanada del castillo. 16. Comienza el concurso de caballos a pelo. Los caballos siguen un recorrido con sus peñas y charangas desde la plaza elíptica, siguiendo por la Gran Vía, y callejeando hasta la Plaza de los Caballos del Vino, Plaza del Hoyo, donde son exhibidos uno a uno. Se entregan los premios en función de la belleza y el porte del animal.
Al subir por la cuesta de las Quinielas, los caballos pasan corriendo entre sus estrechas calles, preparándose para la carrera del día siguiente. 17. Exposición de los enjaezamientos, mantos bordados a mano con hilos dorados, que el día 2 portan los caballos, en los locales de las peñas y en la iglesia de la compañía. 19. Los caballeros de San Juan de Jerusalén cantan un romancero satírico humorístico en la plaza del Tuzla sobre las fiestas y la ciudad. Desde las 20h las bandas de música de los moros y los cristianos van tocando en pasacalles por la Gran Vía hacia la Plaza del Arco. A las 22:30. En dicha plaza a rebosar, y siguiendo la música a cargo de la agrupación musical de Caravaca de la Cruz, todos los habitantes cantan el himno de Caravaca. 2 de mayo. 4. Alborada de campanas desde la parroquia del Salvador que anuncia el día grande de las fiestas. 7. Traca aérea y volteo general de campanas. 9. En el templete se realiza la misa de aparición, que recrea el momento donde la cruz se apareció en el año 1231. 9:30. Comienza el desfile de las peñas caballistas y caballos del vino. Los caballos están vestidos con bellos mantos bordados, que representan escenas de las fiestas, monumentos y personas conocidas en la ciudad. Desde la plaza del templete, suben por la cuesta de la Simona, por donde los caballos suben corriendo, ensayando para la carrera, siguen por calle del Hoyo, plaza de los caballos del vino, del Hoyo, Canalejas, Vidrieras, Gregorio Javier, plaza del Arco y Gran Vía, Maruja Garrido y Corredera, regresando hasta el templete. En la Gran Vía hay tribunas donde sentarse para ver el desfile pasar. Los lugares de mayor belleza para verlo son por el casco viejo. Detrás del desfile de los caballos del vino, se sucede un pasacalles de moros y cristianos a las 12h. A continuación gigantes y cabezudos. Los moros y cristianos desfilan hasta el castillo. Por detrás, las autoridades recogen una bandeja de flores de manos de las religiosas del convento de las Claras, y la suben al castillo basílica. El primer caballo trae el vino al santuario, que será bendecido con la cruz, y se bañarán las flores que fueron ofrendadas el día anterior. Estas flores son repartidas a los asistentes a la ceremonia. Esta bendición del vino y las flores es el origen de los caballos del vino. 14. Llega el momento culmen del día, la carrera de los caballos del vino, en el último tramo de la cuesta del castillo. 4 peñistas deben salir y cruzar la meta agarrados al caballo. Es una carrera cronometrada. Finalizada la carrera se entregan los premios al concurso de la carrera y enjaezamiento, mejor tiempo y manto más bonito respectivamente. 20:30. En la cuesta del castillo se recrea una batalla entre los bandos moro y cristiano con victoria del bando moro. 21. Sale la Santísima Vera Cruz en su carro procesional desde la Basílica Santuario para ser trasladada a la parroquia del Salvador, donde queda expuesta para su adoración, seguida por los bandos moro y cristiano. 3 de mayo. 10. Solemne misa pontificial en la iglesia parroquial presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena-Murcia. 11:30. Gran desfile infantil por la Gran Vía hasta la Plaza del Arco. Los niños se visten de moros, cristianos y de caballistas que guían a ponis vestidos con mantos bordados. 18. Misa en El Salvador presidida por la Santísima y Vera Cruz, con posterior adoración. 17:15. Solemne procesión del baño. Desde la parroquia del Salvador dirección al templete, desfilan callejeando los moros y los cristianos, seguidos por el carro procesional de la cruz. Cuando este carro llega a lo alto de la cuesta, donde se divisa el templete, hacia las 20:15, tiene lugar un vistoso parlamento entre el rey moro, Zeit Abu Zeit, y el rey cristiano, Fernando III el Santo, los cuales ante la imposible reconciliación empujan a sus tropas hacia la batalla, mientras la cruz, en lo alto de su cuesta, presidiendo el magnífico campo de batalla, espera que se dirima la pelea, para descender majestuosa a su baño en las aguas del templete. Se trata de una de las escenas más sugerentes de las fiestas. Los reyes preparados, rodeados por sus respectivas huestes con espadas, alfanjes, estandartes y banderas, mientras la cruz preside la escena. La escenificación se vive con intensidad y los espectadores, atentos al discurrir de las estrofas, participan con aplausos de repulsa y aprobación. El posterior simulacro de combate da paso a una escena cinematográfica. La lucha desgarrada, los insultos recíprocos, el triunfo de la cruz, una mezcla de algarabía y colorido, sones de clarines, gritos, encontronazos, ruidos de espadas, disparos y olor a pólvora de los trabucos, símbolos de los dos ejércitos y la gente que alienta con sus voces. Procesión del baño, tarde del 3 de mayo 20:30. Tras el parlamento y la batalla, se lleva a cabo el baño de la cruz y bendición de las aguas.
El ritual del baño de la ESMA y Veracruz está en el origen de las fiestas de moros y cristiano de Caravaca de la Cruz. El festejo nació en la Edad Media, cuando Caravaca era tierra de frontera con el Reino de Granada y se constituye, por tanto, en uno de los más antiguos en este género. Se viene celebrando, al menos desde el año 1384, y su relación con los moros y cristianos actuales viene dada por el acompañamiento de carácter militar que recibía la sagrada reliquia, cuando salía en procesión desde su santuario al baño, extramuros de la ciudad. La cruz se sumerge en las aguas limpias y claras que bañarán las fértiles tierras. A continuación del baño, continúa la procesión, hacia las 21:15, por la Gran Vía hacia la parroquia del Salvador, donde queda expuesta la reliquia para su adoración. 4 de mayo, Santa Misa con adoración de la Santísima y Veracruz a las 8 en la parroquia del Salvador, a las 16:30 en la parroquia de San Francisco, y a las 19:30 en la parroquia de la Purísima Concepción. 8:45. Cruz de Impedidos, donde el párroco desplaza la cruz para que visite a todos aquellos vecinos que no pueden acercarse a adorarla a la parroquia. 19:30 Gran desfile de los bandos moro y cristiano, desde la Avenida de la Constitución, por la Gran Vía hasta la Plaza del Arco. Es el momento cumbre de los moros y los cristianos, el desfile más numeroso, donde los festeros lucen sus mejores trajes y coreografías, y donde levantan a los caravaqueños de las tribunas al ritmo de pasodobles y marchas moras. 5 de mayo, 8. Santa Misa con adoración de la Santísima y Veracruz en la parroquia de la Purísima Concepción. 8:45. Cruz de Impedidos. 17. Santa Misa con adoración de la Santísima y Veracruz en la parroquia del Salvador. 18. Procesión final donde la cruz llegará desde la parroquia hasta su basílica santuario. A su llegada bendición de la ciudad y los campos. 24:00. Espectacular tronería de color y tradicional trueno gordo, como fin de fiesta. Simbología de la Santísima Cruz y de las fiestas de mayo en el año 1231, cuando Caravaca ocupaba un lugar destacado en el asedio al reino de Granada, el monarca moro Ceita Buceita acompañado de toda su corte requiere al sacerdote Ginés Pérez Chirinos para que demuestre su actividad eclesiástica. Cuando va a proceder a la celebración de la misa el cura se da cuenta de que no tiene la cruz, momento en el cual, ante la sorpresa de todos los presentes, se produce la aparición milagrosa de la cruz de doble brazo, traída por unos ángeles. Esta asombrosa visión provoca la conversión al cristianismo del rey moro. La fuerza de la cruz de Caravaca está en su significación primera y principal, representativa de un valor religioso que fue el punto de arranque mantenedor de otros valores. Sin el simbolismo religioso, la cruz no hubiese tenido la importancia ni el desarrollo protagonista de su historia. Los símbolos profanos no originan normalmente la misma fuerza que los símbolos religiosos, los cuales son el lugar de encuentro de una realidad trascendente y de otra material. La cruz de Caravaca es el símbolo de toda una ciudad, protege y da fuerzas a toda su gente, es un sentimiento profundo que llevan todos los caravaqueños en su corazón, también llega a lo más profundo del corazón de los peregrinos que llegan al santuario a visitarla. Desde hace casi 8 siglos los peregrinos la veneran, fue custodiada por los templarios y más tarde por la Orden de Santiago. La cruz posee además otras connotaciones ya consideradas. El conjunto de vivencias históricas y de experiencias de identidad que ha acumulado a lo largo del tiempo, le ha conferido una carga y función emocional, representativa y protagonizadora para la comunidad local y para muchas gentes ajenas. Esta aparición de la cruz es rememorada por el pueblo caravaqueño cada año, en unos actos que configuran una verdadera tradición festera sustentada por una leyenda con fundamento histórico, evocada desde la Edad Media. En efecto, las fiestas de mayo en honor a la Santísima y Veracruz constituyen una perfecta unión de colores, cultura, religiosidad y diversión en el que todos los ciudadanos participan de forma incondicional, invitando a los visitantes a compartir las celebraciones. Más que unas simples fiestas, los moros y cristianos de Caravaca son un culto al pasado, un homenaje a su propia historia. Caballos del Vino. La fiesta de los Caballos del Vino es un festejo único, insólito y pasional como definió el escritor don Pedro Ballester Lorca en uno de sus libros y se festejan el 2 de mayo. Los Caballos del Vino, junto a moros y cristianos, forman las fiestas de Caravaca de la Cruz que se celebran del 1 al 5 de mayo en honor a la patrona de la localidad, la ESMA.
y Veracruz de Caravaca. Los caballos del vino de Caravaca de la Cruz, el día 2 de mayo se hacen con las calles de la ciudad, con sus espléndidos mantos bordados en seda y oro, y la espectacular carrera de los caballos del vino en la cuesta del castillo. Los caballos del vino irrumpen estrepitosa y anualmente en la primavera de Caravaca, el día 2 de mayo, abriendo de par en par las puertas de la fiesta mayor que todos los años se dedica a la ESMA. Cruz en Caravaca, particular rincón del noroeste murciano. Un alarde de fantasía y simbolismo. Se da culto a la fuerza, al valor, a la belleza y a los sentidos. Los orígenes de la fiesta se pierden en la nebulosa del tiempo, fundiéndose entre la historia y la leyenda. Según la tradición popular, estando sitiada la fortaleza templaria de Caravaca por los moros granadinos, hacia 1250, y necesitando los moradores de la misma agua para abastecerse, ya que los aljibes estaban exhaustos, un grupo de valerosos caballeros templarios atravesaron el sitio musulmán, con el consiguiente riesgo que ello entrañaba, y cargando pellejos de vino a lomo de sus córceles, al no poder conseguir agua en el campillo de los caballeros, volvieron de nuevo, en veloz y espectacular carrera, a burlar el cerco enemigo para llevar el líquido elemento al defensor del castillo, donde ya se guardaba, desde 1231, la reliquia de la ESMA. Cruz. Al llegar fueron recibidos con el consiguiente alborozo, ofreciendo y ataviando las mujeres a los mozos y a los caballos con ricos mantos bordados y ramilletes de flores, considerándolos, de esta forma, héroes y salvadores de la situación. Desde la Edad Media, con más o menos esplendor, según las épocas, se viene celebrando anualmente la efeméride. Sin embargo es en el S18, durante pleno barroco, es cuando la fiesta comienza a configurarse como tal, y durante el romanticismo decimónico cuando alcanza la estructura lúdica que hoy tiene. El festejo tiene lugar durante la mañana de cada 2 de mayo, víspera de la fiesta de la Cruz, fecha en que Caravaca se convierte en la capital de la alegría, de la belleza y de la participación festera. Los caballos del vino comienzan de madrugada con el lavado y enjaezamiento del caballo, en más de 40 lugares diferentes de la ciudad. Pocos espectadores, lo más vinculados a las peñas o familia, tienen el privilegio de asistir a la ceremonia. Con las primeras luces matinales el grupo, formado por el caballo y 4 caballistas, se dispone a reconocer las calles que pocas horas después constituirán el escenario del espectáculo. Veloces carreras y solemnes presencias comienzan a conseguir adeptos que ya no abandonarán a la peña en todo el discurrir del festejo. Se disponen a realizar un previo pasacalles para lucir sus mantos bordados, la gran mayoría en oro y seda. Seguidamente se realiza una demostración de la celeridad de sus jinetes y caballos por la cuesta de la Simona. Tras llegar a la cuesta del castillo, se proseguirá a la gran esperada carrera que demostrará quiénes son los jinetes y caballos más rápidos y hábiles del año. Los sofisticados avances tecnológicos permiten medir con precisión los segundos, centésimas y milésimas del recorrido transcurrido desde el comienzo de la cuesta hasta el final de ella. Una cuesta que rebosa de color rojo y blanco, y que con el paso de los caballos dará un haz de luz dorado debido a su manto. Otras fiestas. Fiesta de las cuadrillas. Se celebran en la pedanía caravaqueña de Barranda. Cada último domingo de enero, en Barranda se propicia un nuevo esquema de fiesta tradicional, en el que se rompe el binomio actor-espectador para una mayor participación del público asistente. De este modo, los músicos y bailadores realizan sus piezas a pie de calle, entre la gente, haciendo partícipe a todo el público asistente que lo desee. Todo el mundo es libre de echarse un baile con los músicos tradicionales venidos de diferentes lugares de la geografía española, e incluso de acompañar a los mismos, convirtiéndose así en parte activa de la fiesta. Declaradas de interés turístico nacional. Cabe decir que esta fiesta se está viendo muy afectada, debido a los recortes y que está expuesta a su desaparición. Semana Santa. Caravaca de la Cruz celebra su Semana Santa realizando diversos actos religiosos que rememoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En estas fechas el patrimonio imaginero de las iglesias de la ciudad sale a la calle en las numerosas procesiones que se organizan por las distintas cofradías caravaqueñas durante los días de Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo. Virgen de las Angustias en procesión del Santo Entierro, Viernes Santo por la noche. Exaltación de la Santísima y Veracruz. Son fiestas de marcado carácter religioso. Se celebra el 14 de septiembre en honor a la patrona de Caravaca, la ESMA. Y Veracruz, organizándose diversos actos durante esa semana en la Basílica Santuario, el Solemne Quinario, Romería de los Caballos del Vino, septiembre.
Jornada de convivencia entre todas las peñas caballistas que conforman el bando de los caballos del vino, que es quien organiza dicha romería en el paraje natural Las Fuentes del Marqués, en la que se celebran diversas actividades. Fiesta de los Santos Inocentes, diciembre. Antigua y tradicional fiesta, de más de 300 años de antigüedad, donde se inviste a un alcalde de inocentes, que ese día ostenta la autoridad, y que, asistido de un cortejo de alguaciles y monaguillos, impone multas por cualquier motivo cómico a los transeúntes. El que no paga se las ve con los demonios que, provistos de instrumentos estridentes, cencerros, carracas y bocinas, no paran de darle la matraca hasta que paga. Por la tarde se produce la quema de Herodes. La recaudación se destina a una obra de caridad previamente anunciada, la fiesta se ameniza por dulzainas y tambores. Feria Regional del Caballo, octubre. Tiene su origen en la antigua feria de ganados que se celebraba hasta los años 50. En la actualidad se realiza en torno al mundo del caballo. Exhibición y desfile de caballos, concursos de doma campera y alta escuela, caballos de razas puras, etc. También hay exposiciones de maquinaria agrícola, automóviles nuevos y de ocasión, etc. Desfile de carnaval. El martes previo a Miércoles Santo se celebra la Noche del Reventón, donde es tradición tomar tortas fritas y chocolate caliente. Mercado medieval. Durante el puente de principios de diciembre por la festividad de la Inmaculada y de la Constitución, Caravaca convierte sus calles en una ciudad medieval llena de tiendas y espectáculos que atraen a miles de visitantes. Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Personas célebres nacidas o residentes en esta localidad: Juan Muso el Viejo. Caballero cuantioso. Caravaca de la Cruz, año 1475. Casado con María del Popolo, de ellos descienden la mayoría de las personas que en España tienen por apellido Muso. Aguas Lavas al Caravaquí. Poeta. Padre Diego Marín de Alcázar. Caravaca, 1640, Tepozotlán, México, 1708. Jesuita y eminente filósofo, escribió el Trienalis Philosophiae Cursus. Padre Martín de Cuenca Fernández Piñero, Luis Fernando Álvarez y Pérez Mirabete, Arturo Rigel. Marcos Laborda Gil. Caravaca 1752-1822, escultor, discípulo de José López Pérez, discípulo a su vez de Francisco Salcillo. Rafael Tejeo. Caravaca 1798, Madrid 1856, pintor. Domingo Moreno. Caravaca 1810, Madrid 1889. Durante su vida ocupó los puestos de alto magistrado de Murcia, presidente de Sala de la Audiencia de Madrid, regente de la Audiencia de Madrid, ministro del Tribunal Supremo, consejero de Estado, subsecretario de Gracia y Justicia, consejero de Instrucción Pública, formó parte de la comisión encargada de la revisión de leyes penales para las provincias de ultramar y en su vida política fue diputado por Teruel, diputado por Murcia y por último nombrado senador vitalicio por S.M. la reina Isabel II en 1868. Antonia Martínez Burruezo, La Salerito. Caravaca de la Cruz, 1881-1959. Célebre intérprete de cuplé y cante flamenco. Antonio Martínez Nevado. Caravaca de la Cruz, 1916-2008. Compositor. Miguel Espinosa Gironés. Caravaca 1926, Murcia 1982, escritor. Miguel Sánchez Robles. Caravaca de la Cruz, 1957. Catedrático de Geografía e Historia y escritor. Autor de una importante obra literaria muy original y lírica por la que ha obtenido reconocimientos literarios a nivel nacional e internacional tanto en novela como en relato corto, poesía y ensayo. Premios como el Fray Luis de León a la creación literaria o el Gabriel Celaya y Claudio Rodríguez de poesía. Es el único escritor español que ha obtenido hasta la fecha el premio Hemingway en Francia. Luis Leante. Caravaca de la Cruz, 1963. Escritor. En 2007 fue premio Alfaguara de novela por Mira si yo te querré. Gregorio Javier Gómez López, Gregorio Javier. Escritor. Caravaca de la Cruz, 1929, Madrid, 1974. En 1961 publicó la novela, finalista del Premio Planeta, que da el nombre actual a la localidad, Caravaca de la Cruz. Nombre que, oficialmente, fue adoptado en 1962. Hasta entonces, con tal carácter oficial, era solo el de Caravaca. Basilio Sáez Toral. Murcia, 14-03-1898, 19-03-1986. Lic.Do. En Derecho y Maestro Nacional.
Dedicó toda su vida al magisterio, y estuvo destinado en el Colegio Santa Cruz de Caravaca entre 1928 y 1946, del que fue su director. Dejó tal impronta en Caravaca que, en su memoria, un colegio de primaria de la localidad lleva su nombre, Emilio Sáez Sánchez. Caravaca 1917, Tordesillas 1988. Fue uno de los investigadores medievalistas hispánicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. José Carrilero. Caravaca de la Cruz, 1928. Escultor. Cuenta, entre otros, con el Gran Premio de Roma, 1959, el Premio Nacional de Escultura y la Medalla de la Universidad de Roma, 1960, el Premio de la Fundación Rodríguez Acosta, 1964, el Premio de la Fundación March, la segunda medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes y el Premio Valdepeñas, 1966, el premio en el concurso del Monumento a Santa Teresa, Ávila, 1970, y el del concurso Homenaje a García Lorca, Granada, 1976. Es académico de número de la Real de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. Rafael Piveira. Valencia, 1929-2012. Escultor. Residió en Caravaca de la Cruz entre 1979 y 1986, donde fue profesor de dibujo en el Instituto de Bachillerato San Juan de la Cruz. En Caravaca de la Cruz se encuentran varios monumentos suyos, a San Juan de la Cruz, al Moro y al Cristiano, a los Caballos del Vino entre otros. Maruja Garrido. Cantante. María Trinidad Pérez Mirabete, conocida como Mari Trini, 1947-2009, cantante. Pedro Barrera. Torero. José Antonio Martínez Meca. Caravaca de la Cruz, 1946-2009. Compositor y antiguo integrante del grupo músico vocal Los Puntos. Miguel Robles. Oftalmólogo, responsable del primer trasplante de córnea realizado en España. Miguel Ángel Ferrer Martínez, mixta. Exfutbolista. Jugó entre otros en el Valencia CF, Real Madrid y Atlético de Madrid, hasta retirarse con el Toronto FC. José Ángel Albarracín Martínez, llama Albarracín. Cantante, músico y periodista. Fue vocalista de Farmacia de Guardia entre otras bandas. Espero que te gustase el video, si es así agradecería que recompensases mi trabajo dando a me gusta y con una suscripción gratuita al canal para ayudarlo, pues sin esto no podría seguir. Muchas gracias y hasta la vista.